días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 66, basado en el libro de Salmos. El día de hoy nuestro devocional lleva el título de Acción de Gracias por la Salvación Nacional. Nuestra lectura en esta mañana es el Salmo número 66. Vamos a leer la porción que nos va a servir para meditar en esta mañana. Dice la palabra de Dios: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamaré con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. En mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bien, en esta mañana estamos leyendo este salmo, que es un salmo de alabanza que ofrece muchas contribuciones para nuestra comprensión de los valores del culto bíblico. Es en este salmo que podemos ver una alabanza descriptiva, alabando a Dios por lo que es y por lo que hace. Así también una alabanza declarativa, alabando a Dios por respuestas específicas a la oración. La estructura del Salmo nos presenta un llamado a toda la tierra a unirse a la celebración de la adoración de Dios y las razones por las cuales debemos adorar a Dios. Es también un llamado a los pueblos a unirse al salmista en la alabanza descriptiva a Dios. La decisión del salmista de participar en el culto, y es una alabanza, como hemos dicho, declarativa de Dios, y cierra con una bendición. El Salmo 66 es un salmo anónimo, no teniendo ninguna indicación sobre el autor. Tiene una particularidad de que la primera parte del salmo está en plural y la segunda en singular. La primera parte es una referencia a una oración nacional y la segunda parte a una oración individual. A pesar de esto, no se excluye la conclusión de que es la misma persona la que habla en todo el salmo. En la primera parte habla por la nación y en la segunda parte habla por sí mismo, como uno del pueblo que se presenta en el templo para adorar a Dios. Con esta interpretación no es necesario hacer más conjeturas sobre
la naturaleza del Salmo. Hace una convocación a toda la tierra. Dice, qué asombrosas son tus obras. Este Salmo desarrolla un tema muy parecido al que vimos en el Salmo 65 el día de ayer, pero se centra particularmente en las sorprendentes obras de Dios por las que liberó a Israel de Egipto. Sin embargo, es un pensamiento general que se puede aplicar a todas las obras que Dios hace para librar a su cuerpo. Primero, sabemos que todos los pueblos de la tierra son invitados a que se unan a Israel en alabanza por las grandiosas obras que ha hecho. Los egipcios y todas las naciones circunvencinas, estaban llenos de temor por las obras que el Señor había hecho para liberar a Israel. Pero ahora Dios será el Dios misericordioso de todos los pueblos que acudan a Él. Esta sección del libro de los Salmos, específicamente en este Salmo 66, nos habla de este Israel que fue liberado de los sufrimientos en Egipto, y también esto puede aplicarse a todas las pruebas que le sobrevienen al pueblo de Dios, porque el Éxodo es un tipo y modelo de todos los actos de liberación de Dios, ¿sí? Por eso vemos que el salmista está orando en el templo. Dios está obrando también a través de los sucesos que nos están afectando día a día. Dios usa las pruebas para probar y refinar a su pueblo. No sabemos en qué forma algún suceso que nos está haciendo partícipes hoy Dios nos va a llevar a un resultado que a Él le agrade más en nuestra personalidad, en nuestro carácter y en nuestra forma de dirigirnos. La enseñanza en este salmo en cuanto a la oración individual es que justamente el salmista estaba aplicando su experiencia personal, la lección que había aprendido de la liberación de la nación. Es decir, pasa de algo plural en una experiencia comunitaria a una experiencia particular, lo que ha sucedido en su vida y cómo es que estos sucesos le han afectado, ¿sí? Parece aquí que este hombre, al igual que la nación, había sido perdonado y liberado a pesar de sus pecados. Por eso ahora alaba a Dios e invita a otros a que se unan a Él en la alabanza, aunque nosotros pudiéramos pensar que la parte más importante es el actuar de Dios sobre el pueblo, pero también es un gozo personal entre cada uno de los integrantes de esta nación que pueden y deben dar gracias a Dios por este gran beneficio, por esta gran bondad. Es apropiado que nosotros también de forma individual demos testimonio a los actos que Dios ha realizado en nuestra vida. Nuestro ejemplo y nuestra experiencia pueden alentar a otros. El Salmo 66 es un gran poema de alabanza y gratitud por las obras de liberación sobre los enemigos del pueblo y por las cosas admirables que ha hecho a la humanidad. El poeta invita a la tierra a bendecir, adorar, cantar al Señor. Además, llama a todos los pueblos a ver y disfrutar las intervenciones maravillosas de Dios. El propósito aquí del salmista es convocar a la creación para que proclame y afirme la gloria divina y para que celebre el poder de Dios en medio de las vivencias humanas. Este poema contiene una serie compleja de elementos hímnicos y de acción de gracias que complican muchas veces la lectura y la comprensión en una sola lectura. Entonces debemos poder nosotros
revisar la forma en la cual está escrito y tomar de esta lectura los elementos de alabanza que caracterizan los himnos, mientras que también debemos observar los temas relacionados con la gratitud. Es esta diferencia entre la temática que presenta el Salmo, que algunos pudieran pensar que se tratan de dos composiciones distintas que con el tiempo se unieron para formar un solo salmo. Sin embargo, si leemos el poema como un salmo de acción de gracias de la comunidad, podemos notar que las dos secciones se unen de una manera lógica y adecuada. La primera sección es, por tanto, el recuento de las intervenciones divinas por las que el salmista expresa su gratitud al final del poema. La unidad literaria del Salmo se descubre al analizarlo como una expresión de gratitud del pueblo que recuerda y celebra las intervenciones liberadoras de Dios a través de la historia. Y a través de esta identificación de los temas que parecen relacionarse a lo largo del Salmo, es que nosotros podemos pensar que este Salmo es una afirmación de la esperanza de una comunidad desterrada que anhela ver y disfrutar nuevamente las intervenciones liberadoras del Señor en medio de las penurias del exilio. Posiblemente este dato que se nos presenta, que no tiene un autor reconocido o un autor plenamente identificado, nos pueda también llevar a pensar que es un salmo de gratitud y que todo el pueblo llegó a esta gratitud y este reconocimiento de Dios por las acciones. En los primeros 7 versículos vemos esta enseñanza. Dice la palabra de Dios en esta sección, que nos está recordando la estructura de un salmo, de un himno y un cántico de alabanza al Señor. El poema invita a toda la tierra a cantar, a aclamar y darle la gloria a Dios con las alabanzas. Es un llamado a la humanidad completa. Presenta la imagen de la tierra como totalidad de toda la humanidad. Y esas alabanzas se presentan al Señor como una expresión de gratitud por las obras que ha hecho y por el poder que ha manifestado para vencer a los enemigos del pueblo. Toda la tierra se presentará en actitud de adoración y cantarán el nombre divino. Esta sección del poema puede dividirse en estrofas de acuerdo con las instrucciones de cántico. En la primera, del versículo 1 al 4, se afirma la grandeza y la gloria del Señor de forma general. Y en la segunda, del versículo 5 al 7, se especifican las intervenciones divinas dignas de encomio y recordar. La unidad literaria de estas estrofas se revela al describir varios imperativos, como dice aquí: aclamad, cantad, dad, decid, venid y ved. El salmista hace un llamado general a ver y disfrutar las obras admirables que el Señor ha hecho por la humanidad. Con su poder especial y eterno, Dios hace que el mar se convierta en tierra seca y que el río se divida. Son alusiones a las intervenciones del Señor con el pueblo de Israel al salir de las tierras de Egipto y cruzar el mar Rojo para posteriormente llegar a la tierra prometida y pasar el río Jordán. Ante estas manifestaciones maravillosas de su poder, el pueblo se alegra y canta alabanzas al Señor. Además, su acción liberadora hace que las personas rebeldes no sean enaltecidas, pues los ojos divinos observan sobre las naciones del mundo, que equivale a decir que el Señor vigila y protege a su pueblo de los ataques e injusticias de los pueblos enemigos. Después de los versículos 8 al 12 es donde justamente las naciones manifiesten las alabanzas y todas revelen gran
importancia y las bendiciones recibidas. Las imágenes de Dios son reveladoras e importantes, pues describen al Señor como protector, como salvador, como cazador y como guerrero. El Señor preserva la vida de su pueblo y no permite que sus pies resbalen. Es aquí donde se destaca la capacidad de protección divina. Además, de acuerdo con lo descrito por el salmista, Dios prueba también a su pueblo, lo purifica como si fuera plata, que alude a los procesos de eliminación de las impurezas de los metales preciosos, los mete en redes y al final les pone cargas pesadas sobre los hombros que apunta hacia el cautiverio y los trabajos forzosos, donde permite que cabalguen sobre sus cabezas. Es una costumbre que se tenía cuando el guerrero vencedor ponía un pie sobre la nuca de los vencidos en señal de triunfo, y no evita que pasen por fuego y el agua, que simbolizan en este contexto los graves peligros y calamidades mortales que deben enfrentar en la vida, en una posible referencia al exilio que vivió el pueblo de Israel en Babilonia. Hacia la última parte del Salmo, del versículo 13 al 20, es donde el poema nos revela a nosotros las convicciones y reflexiones que tiene este salmista, que es un individuo piadoso. No alude aquí a las experiencias de la comunidad y a las acciones del pueblo. El salmista entra al templo con sus ofrendas y holocaustos para pagar sus votos y ofrecer sus sacrificios. El contexto es de angustia y crisis, y para implorar la respuesta divina ofrece animales engordados, carneros, toros y machos cabríos. La presentación de este macho cabrío revela al salmista como una figura de liderazgo y responsabilidad en el pueblo, pues tradicionalmente únicamente los jefes de las tribus de Israel eran los que ofrecían este tipo de ofrendas al Señor. La separación del Salmo revela una vez más la incorporación de esta ejecución al cantarlos. Una vez más se presentan las ofrendas en el templo. El salmista llama a toda la comunidad, que identifica como los que teméis a Dios en el versículo 16, a escuchar su testimonio de fe. El poeta separa un tiempo de calidad para contarle al pueblo lo que el Señor ha hecho por él. Clama y exalta al Señor. Reconoce que si en su interior se anidara la maldad, Dios no le hubiese escuchado ni respondido. Y es en efecto aquí donde el poeta reconoce que el Señor oyó su plegaria y atendió a su súplica. El Salmo finaliza con una afirmación de la fidelidad divina. El poeta alaba al Señor porque no rechazó su oración ni alejó de él su misericordia. Este poema pone de relieve la importancia de las alianzas divinas y humanas. El Señor se revela como apoyador de su pueblo y se manifiesta como libertador en momentos de adversidad y crisis. El salmista alaba al Señor al hacer el recuento de esas intervenciones salvadoras en medio de la historia que le preparan para esperar y confiar en las manifestaciones futuras de liberación. El Dios bíblico, según este salmo, está aliado a su pueblo, particularmente en momentos de dificultad y problemas. No está ajeno el Señor a los conflictos humanos que traen a las personas desaliento y desesperanza. Es de singular importancia para Dios las situaciones que requieren la defensa de la vida y la integridad de las personas. No es neutral el Señor ante los ataques de los enemigos de su pueblo. Dios no se queda inerte frente a las maquinaciones hostiles que hieren la dignidad humana y ofenden el sentido de justicia en las personas. Es un salmo de liberación. Hay una adoración pública, hay una
devoción personal. Y es en este salmo donde observamos esta alabanza a Dios en la primera parte, y después en la segunda parte el salmista dirige a la congregación a la alabanza. Es esta forma que nosotros observamos aquí como esta invitación. La repetición de estas palabras de tiempo en tiempo de seguro animó y perfeccionó al pueblo en la adoración y en la alabanza a nuestro Dios. En este salmo el escritor recordaba la famosa historia cuando Dios rescató a los israelitas dividiendo en dos el Mar Rojo. Dios salvó a los israelitas entonces y sigue salvando a su pueblo en la actualidad. De la misma manera en que el fuego refina la plata en el proceso de fundición, las pruebas refinan nuestro carácter, nos proporcionan una sabiduría nueva y mucho más profunda para nuestra vida, ayudándonos a discernir la verdad de la falsedad, y nos capacita con la disciplina necesaria para llevar a cabo lo que sabemos que es bueno. Sobre todo, estas pruebas nos ayudan a darnos cuenta que si la vida es un regalo de Dios, debe apreciarse. No debemos pensar que es un derecho que se nos ha concedido. La gente muy a menudo hace pactos con Dios. Si me curas, si me liberas, si me ayudas en esta ocasión, te obedeceré por el resto de mi vida. Sin embargo, en cuanto se recupera, en cuanto se ve en mejores condiciones, se olvida de aquellos votos que ha hecho y vuelve a su viejo estilo de vida. El escritor de este salmo hace una promesa a Dios. Recordó su promesa y pagó su voto. Dios siempre cumple sus promesas y quiere que sigamos su ejemplo. Seamos cuidadosos en cumplir lo que prometemos. Seamos cuidadosos cuando nosotros prometemos algo a Dios. Constantemente debemos confesar nuestros pecados debido a que seguimos haciendo el mal. Pero la confesión requiere que escuchemos a Dios y deseemos dejar de hacer lo que no le agrada. David confesó su pecado y oró: líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Si nos negamos nosotros a arrepentirnos, si abrigamos y acariciamos nuestros pecados, se levantará un muro entre nosotros y Dios. Quizá no podemos confesar todos nuestros pecados que hemos cometido, pero nuestra actitud hacia la vida debe ser de confesión y obediencia. Nuestra actitud hacia Dios siempre debe ser esta, la que nos guíe y la que esté marcando la pauta día a día en nuestra vida. No descansemos y alabemos a Dios por los hechos que ha hecho en nuestra nación, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y en nuestra propia vida. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.